Hola chicos, bueno, esta es una pequeña clase que voy a estar grabando para esta clase que les está faltando del lunes. Bueno, básicamente lo que vamos a estar haciendo es el turnaround de un personaje. Este personaje se llama Familiar, es de Ni no Kuni, de un videojuego que salió para PlayStation 2. Es un juego muy bonito de Ghibli, bueno, de los estudios Ghibli, o más bien tiene que ver ahí en la preproducción de este juego. Voy a estar utilizando Adobe Photoshop, pero obviamente cualquiera de las técnicas tienen que buscarlo si lo están haciendo en Procreate, en Krita, en alguno de los programas que ustedes utilizan. En Photoshop lo que más utilizo, bueno, ¿qué es lo que más utilizo? Yo lo hago porque pues es un estándar dentro de la industria, es un estándar que también de alguna manera ya estoy muy familiarizado y a mí se me complica incluso adaptarme a los demás programas, ¿no? De pronto me quiero adaptar a Clip Studio Paint, pero pues bueno, por lo pronto tengo esto. Ahora, eh, descargué esta imagen de internet. Está mal pixeleada, está en una posición dentro del videojuego y pues la verdad es que no nos sirve para hacer un turnaround. Es la idea, porque ustedes están teniendo ahorita como algunos conceptuales. Supongamos que tienen una ilustración de algún personaje, llámese un personaje que esté ya en una pose, por ejemplo este. Y nosotros necesitemos hacer un turnaround de este personaje. En particular de este personaje y de esta toma, pues nos haría falta la información de todo esto. Ahora, un turnaround siempre tiene que ser esta referencia o este giro que va a estar definiendo exactamente cómo se va a ver el personaje en ciertas posiciones. Tenemos las posiciones básicas que iré poniendo aquí. Primera posición básica es la frontal, ¿no? La vista frontal siempre la vamos a estar teniendo con el personaje completamente de frente y de alguna manera que pueda ser simétrico, ¿ok? Esto funciona de esta manera para los personajes que van a ser realizados en rig. Si es un personaje que solamente está realizado de manera tradicional, le, no importa mucho que quede o no simétrico el personaje. Ahorita iremos a eso, técnicamente. El segundo, apachurro Shift y muevo hacia la derecha para poder duplicar esto, ¿no? El segundo es 3/4 front. 3/4 front o se añade como 3/4 front. Normalmente es así. Esta vista es básicamente la vista que normalmente vemos en muchas de las ilustraciones. Ahorita vamos a ir a eso. Eh, Vamos a tener la siguiente vista, que es la vista intermedia entre estas dos. Básicamente es la vista OS, que es on-screen o también over the shoulder. En algunos estudios se le llama un cuarto front y en algunos estudios se le llama quarter front. ¿Ok? Básicamente aquí en Latinoamérica lo conocemos como OS. Bueno, en Latinoamérica y en Estados Unidos. Tenemos la siguiente vista, que es la vista de lado. Side view. Tenemos la vista eh, 3/4 de espalda, 3/4 back. Se abrevia como 3/4 B.
y la vista back, ¿ok? Esa no se abrevia. Bueno, todas podrían abreviarse nada más como F o S, 3/4 front, side como S, 3/4 B o back con B. Pero no les vamos a agregar, yo nada más les voy a agregar tal vez para que después no nos andemos perdiendo. On screen. Le voy a abreviar de esta manera, nada más para que quede como en este video. 3/4 front sería así. Side sería así. 3/4 back sería así. Y back sería así. ¿De acuerdo? Esto es nada más como parte de qué es lo que vamos a estar haciendo. Ok, en lo que estoy acomodando esto, siempre vamos a estar necesitando bajar una vista en particular que nos permita hacer todos estos giros. ¿Ok? La vista que estamos teniendo de esta forma es una vista un poco conceptual. No nos funciona porque necesitamos que el personaje esté con los brazos hacia abajo y en una posición, no es una posición A como normalmente lo estaban pidiendo en varios eh, personas. No es una posición T, definitivamente. No hagan una posición T. Esto solamente funciona para un turnaround que es eh, hecho para 3D. ¿Ok? ¿Por qué necesitamos en 3D de esta manera? Porque necesitamos cada una de las partes del cuerpo de los personajes con de forma estirado, ¿no? Entonces los tendones y los brazos y las manos tienen que ir completamente estirados. En el caso de un personaje en animación 2D, necesitamos simplemente una pose relajada, ¿ok? Comúnmente se le conoce como una pose A, pero muchas veces lo confunden con tener las manos rectas hacia abajo, y eso tampoco nos sirve. Las manos rectas hacia abajo, lo único que van a estar generando es que cuando se muevan los personajes, estas manos se vean estáticas. Es decir, si tengo los personajes con estas manos así, en vez de que estén relajaditas, vamos a estar teniendo problemas a la hora de estar cortando los brazos. ¿Por qué? Porque no se ven relajados. Ahora, tenemos que buscar una pose neutral, una pose relajada en los personajes y esto va a permitir que todas las veces que nosotros coloquemos al personaje dentro de pantalla, esa sea su forma neutra para poder presentarse. ¿Ok? Entonces, ¿qué necesitamos de este personaje? Buscar esta pose neutra. Las poses A y la pose T no nos funcionan. Eh, de pronto necesitamos también estar solamente trabajando con los personajes sin ningún prop. ¿Ok? Prop se le considera esto, cosas que pueden ser añadidas y quitadas a diestra y siniestra. Nosotros decidimos incluso qué tipo de prop es el que va a estar utilizando nuestro personaje em, de manera consciente y que esté siempre con él, ¿no? Entonces, en el caso de la capita, siempre se va a colocar este personaje que se llama familiar con la capita. No se va a ver porque es parte de su ropa sin la capita. Entonces nos conviene hacer esta parte de la capa en el turnaround, pero ahorita vemos cómo lo podemos ejemplificar.
¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que primero tenemos que hacer? Títulos. La referencia nos va a servir solamente para poder saber cómo está dibujado nuestro personaje. Nuestro personaje está dibujado. ¿Qué estoy utilizando? Horn Round, Pressure Size de nivel 9 y estoy utilizando un Canvas Size de 3840 de alto por 9000. ¿Ok? No es importante esto, la verdad es que lo pueden hacer del modo que ustedes lo decidan, pero pues como les había comentado en clases pasadas, es mejor trabajar en cosas que estén, bueno, en formatos que estén muchísimo más grandes, a diferencia de estar trabajando con formatos que estén chiquitos y los hagamos más grandes y empiecen a pixelarse. Entonces, ese es un formato con el que me gusta a mí trabajar, por eso utilizo un pixel de 9, ¿no? Este pixel de 9 me permite trabajar de manera un poquito más céntrica, perdón, puntual. Ahora, tenemos que empezar a analizar cómo está compuesto nuestro personaje. Nuestro personaje tiene una cadera, ¿sale? El cuerpo en el que está construido es un cuerpo como de gomita o una bellotita. Tenemos que encontrar siempre el lado frontal de nuestro personaje, es decir, por dónde pasa su ombligo si existiera su ombligo, porque no tiene ombligo. Por donde pasa la cadera, que sí se ve dónde termina tanto su pelvis como tanto su pelvis como su pantalón, se ve de dónde termina a dónde empieza y demás. ¿Sale? Necesitamos conocer, entonces, esta es la parte del torso, ¿sale? De nuevo, lo puedo dibujar yo de esta manera, pero, y lo puedo pasar hacia un lado y empezar a dibujarlo ya directamente en una pose, pero primero tengo que saber de dónde viene cada una de estas cosas. Ahora, conecta su cuello de esta manera, sin un cuello real, sin un cuello largo, es simplemente conectando con la cabeza, que es como una especie de nuez. Una vez más, trato de buscar la parte de enfrente y siempre hay que empezar a ver cómo está hecho nuestro personaje por volumen. ¿De acuerdo? Si yo hiciera un grid imaginario de mi personaje, sería más o menos de esta manera. Ahora, muchas personas que empiezan justo en 3D primero y después en 2D, de repente consideran que es más fácil hacer estos personajes en 3D y después pasarlos a 2D. A mí me parece una terrible idea. El 2D conserva muchas características que solamente pueden permanecer en el 2D. Tanto es así que justo programas como Blender, programas como Maya y demás simulan el 2D a partir del 3D. Entonces, solamente tengan en cuenta este grid como parte de su composición, de la composición del personaje. No empiecen como a idear, y si primero lo modelo y después hago... No, esto es solamente para este personaje, pero sus personajes van a estar teniendo muchas otras composiciones y muchas otras proporciones. Entonces, considerando cuál es el volumen de mi personaje de esta manera, comienzo yo a idear más o menos que quede a la misma distancia los ojos, ¿ok? Casi no vamos a tener personajes cuya distancia de ojos sea mucho más grande eh, de un lado que del otro. Sí hay muchos personajes que tienen un ojo y el otro lo tienen un poquito más alejado y así, pero casi siempre están
a la misma distancia de la nariz o de la mitad de su cráneo hacia los ojos. Entonces, tomando en cuenta eso, que es como una regla no dicha, pues podemos considerar esto, ¿no? Ahora, tenemos que tomar en cuenta también la forma de sus ojos. Ambos ojos, igual, por una regla no dicha, van a ser iguales. Si tenemos ojos que son diferentes, por ejemplo, este, que sea un poquito más grande, o este sería que esté más achatado, o algo que sea diferente de un lado que del otro, vamos a estar teniendo un personaje que es desigual. Y es notorio. Hay personajes justo, por ejemplo, en Mansión Foster, tenemos a muchos personajes de esta manera. En particular, en la cabeza, en el cabellito que tiene arriba, vemos que no es simétrico, ¿ok? Está ligeramente rotado hacia la izquierda. Entonces vamos también a necesitar saber cuántos piquitos tiene, que en particular son 6, y está ligeramente rotado hacia la izquierda. Tiene la boca, que tiene una pequeña protuberancia hacia arriba y baja ligeramente, ¿ok? Ahora, importante, tiene estos cuernitos que no se ve necesariamente de dónde salen, ¿ok? En la vista frontal, como lo está teniendo aquí, se ve de manera correcta esto que la silueta hace que se vean detrás de la silueta. Pese a que puedan estar conectados tal vez en el cráneo, en esta parte de front nos va a servir tenerlo de esta manera. Las pupilas de ambos lados tienen que ser iguales. Si una pupila es más grande que la otra, de nuevo se va a notar como si estuviera loco o como si fuera una expresión. Es una regla no dicha que ambos pupilas tienen que ser del mismo tamaño. La composición entonces del torso va a estar conectando con las manitas. Aquí no se ven las manitas, pero en el research de imágenes que yo tengo, las manos solamente son como estas manitas de cocina. Entonces no hay tanto problema. Tenemos estas patitas que están conectados por tubos que nos van a estar dando la sensación de un short. Ahora, aquí en el 3D, porque este es su personaje 3D, tiene estas hendiduras como si estuvieran planas, ¿ok? Si estuviera en 2D, vamos a añadirle un poco de física y que se pueda rescatar esta forma de un short normal. Porque en 3D es más fácil hacer un torus y hacer una extrusión de esta vista para poder lograr el piecito. En 2D tenemos la libertad de que si está hacia arriba el piecito, pues bueno, sobra toda esta parte del short. Entonces vamos a rescatar un poquito eso. De esta manera igual. Y acá no tiene una rodilla como tal. Es nada más como un gajito. Y tiene patitas de pato. ¿Ok? Tiene también un nudito. Donde nosotros vamos a tener dos lengüitas. Y su capita. Su capita llega alrededor de aquí, en la parte de atrás. ¿Vale? Importante saber hasta dónde termina. Una vez que ya tengo este análisis de mi personaje, me va a servir como nueva referencia para poder estar haciendo
las demás piezas, ¿sale? Entonces, vayámonos por partes. La parte esencial es elegir con cuál voy a empezar. Hay personas que les gusta empezar directamente con el 3 cuartos de frente. Hay personas que les gusta empezar con el front total. ¿Ok? Es elección de gustos. En realidad es como se vayan acomodando. Pero cada uno de estas, por dónde empezamos, siempre es importante tenerlo bien definido. Es mejor nunca empezar por on-screen o OS ni en perfil. Y tampoco iniciar por ninguno de los de atrás, porque esto no nos está dando ninguna información. ¿Sale? Entonces siempre elijamos frente o 3 cuartos de frente. A veces elegimos 3 cuartos de frente porque es más sencillo para nosotros. De alguna manera, como si tenemos un arte conceptual en donde tengamos al personaje ya directamente aquí, pero está haciendo alguna pose, pues bueno, esto va a ser más sencillo. Aquí lo más cercano que yo tengo sería el on-screen, pero no hay que iniciar por ahí. ¿Por qué? Porque no nos está dando ninguna información real de proporciones ni nada de esto. Lo que nos está dando información que nos va a servir para las demás poses son frente y 3 cuartos. ¿De acuerdo? Entonces voy a empezar por el front. ¿Sale? Voy a colocar esto como una referencia. Y en varios de los programas, nosotros vamos a estar teniendo herramientas que nos puedan ayudar a dibujar de manera simétrica. Hay programas que no. ¿Ok? En el caso de Photoshop, tenemos esta mariposita, que es Symmetry Option for Painting. Nos permite hacer simetría vertical, horizontal, tener de dos tipos, diagonal, wavy, en círculo, etcétera, etcétera. Vamos a estar utilizando la vertical. La vertical lo vamos a colocar justo en donde nosotros tengamos este, nuestra línea que va a ser la simetría y línea, línea vertical. ¿Y qué va a pasar? Que cuando yo pinte hacia la izquierda, se va a pintar exactamente a la derecha. Ahora, de nuevo, esto es nada más como un conceptual. Imaginemos que yo no tengo una parte final. Imaginemos que simplemente yo voy a estar teniendo a mi personaje como un concepto, no como un personaje ya visible y notable de algún videojuego. ¿Ok? Esto lo puedo poner un candado, y le puedo poner un candado para que no se seleccione y le puedo poner otro candado aquí. ¿Qué va a pasar? Cuando esto me va a servir justo para poder ir calculando la distancia de los ojos y la distancia de el rostro. ¿Ok? Voy a apagar este. Bueno, le voy a poner muchísimo menos opacidad, que es 5%. Muy apenas visible, nada más para tener esta visión. Los ojos nos van a traer al personaje y nos va a decir si sí lo estamos haciendo de manera correcta. ¿De acuerdo? Teniendo en cuenta a mi personaje, la cabeza sería más o menos de esta forma. El, la cadera sería más o menos
Está vuelo y la forma de gomita. Aquí sí es importante decir en qué momento o en qué, más o menos cuál es la línea que voy a estar llevando a mi personaje. Vean cómo, a pesar de que yo sigo trabajando esto con líneas peludas, por así decirlo, estoy definiendo bien, más o menos bien, cómo es que se va a ver de manera final. No estoy entintando, no estoy haciendo un trazo ya final, 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 este, para entintar. Simplemente estoy definiendo de manera correcta esto, ¿no? Tengo aquí su short, tenía unos tirantes, esto los voy a poner aquí. Le podemos poner su nudito. Una pose relajada para sus bracitos. De nuevo, esto es como si nosotros estamos viendo al personaje, este personaje nos debe de transmitir como está pasándose la chill, simplemente ahí parado, no haciendo nada. ¿Sale? Los dos tubitos que nos van a decir que es un short con su caída y las piernas con terminación de patito. Elegí este personaje porque es muy, muy, muy sencillo y ahorita pues nos conviene algo, bueno, para términos de clase nos conviene explicar esto con algo muy sencillo. Eh, los cuernos, analicen más o menos cómo están aquí, que están yéndose hacia un lado, ¿no? Lo mismo estoy haciendo aquí. Lo estoy lanzando hacia un lado, no necesariamente hacia arriba, no necesariamente hacia la derecha. Usen mucho el borrar para que puedan hacer bien los trazos. Y apóyense mucho de si dibujaron de un lado, dibujan del otro. Si no tienen este tipo de herramientas, constantemente, eh, conforme vayan avanzando, cópienlo y flipéenlo y pónganlo a un lado. Es bien importante esto porque a veces podemos hacer un medio lado perfectísimo, pero si lo flipeamos vamos a ver muchísimos errores y nos va a traer un dolor de cabeza el estarlo haciendo sin estar flipeando constantemente. ¿Ok? Estas herramientas de flipeo, creo que en Photoshop están desde el 2023 o 2022, creo. Y en otros programas, pues desconozco. En Procreate sí sé que sí hay simetría, porque en alguna ocasión lo estuve utilizando. Y de nuevo, los pupilas. Tenemos esta boquita que tenía como una pequeña curva hacia arriba y una pequeña curva hacia abajo. Voy a poner nada más en dónde va su cabello, pero como este no es simétrico, solamente voy a plantearlo. ¿Ok? Estoy apagando la simetría y voy a empezar con el cabello, que no es simétrico, que tiene una ligera rotación hacia la izquierda.
Ok, tenemos aquí entonces ya nuestro personaje. Eh, ya le estoy poniendo Last Used Symmetry. Vamos para que no se nos vaya esta simetría. ¿Sale? Toda esta parte ya lo estoy haciendo simétrico. Nos va a servir justo para hacer un cutout de esto. Ahora, la capita de atrás la tenemos que marcar. Más o menos va como por esta altura. Porque nos va a ayudar más adelante a tener la información. Va a conectar con esta parte de la capa y tenemos que tratar de no hacer tangentes. Le voy a bajar la opacidad porque no se está viendo la capa y listo. Ahí tengo ya una vista de frente. Tengo la conceptual que está haciendo una pose, tengo la de frente, ¿sale? De nuevo, recapitulemos. Formas básicas, el frente lo estoy haciendo completamente simétrico. Si no es tradicional, perdón, si es tradicional, no importa mucho no quede tan simétrico, pero pues siempre es preferible. Porque además esto no sabemos si después se va a hacer en 3D, si después se va a hacer en 2D Core Out, si después se va a hacer en Motion Graphics, o sea, siempre es lo mejor posible dejarlo lo más abierto a reinterpretación de técnicas. ¿Ok? Pose relajada de brazos, manos relajadas hacia abajo, no empiecen como a hacer manos de rifle, no empiecen a hacer manos de que estén haciendo una curva, no estén haciendo manos de puñito, ¿ok? Mano relajada, que bueno, en este caso nos beneficia su diseño. Voy a quitarle la línea vertical, ¿sale? Esa es mi parte de frontal. Eh, voy a ponerle front, voy a ponerle front capa. Ahora voy a irme con el 3/4, ¿de acuerdo? Lo que yo puedo hacer es mandarlo todo en un grupo y ponerlo como front. Esto me va a servir para poder duplicarlo con Shift y perdón, con Alt, duplico y con Shift alineo para que se vaya directamente hacia la derecha. ¿Sale? De todas maneras, tenemos que estar utilizando nuestras líneas que ahorita vamos a hacer. Las líneas, que es lo que les había pedido cuando estaba haciendo la tarea, cuando estaba pidiendo la tarea, necesitamos marcarlas de tal manera en que nos ayuden a ir localizando. Algunas personas, algunos animadores, algunos diseñadores utilizan los rulers del programa. A mí no me gusta usarlos. ¿Qué pasa? Si yo pongo un ruler y luego pongo otro y luego pongo otro, sí, es una manera más sencilla de hacer líneas, la manera más floja, por así decirlo. Pero cuando estamos dibujando, hace un pequeño magnetismo hacia estas líneas que la verdad no son nada agradables. ¿Qué pasa después? Bueno, me pueden decir, oye, pero en Select, perdón, le pueden poner en Edit, Magnet. Bueno, le pueden quitar el magnetismo que tenga hacia las líneas. Y de alguna manera puede servir, pero este tipo de líneas también consumen RAM del programa, ¿ok? Porque no es parte del dibujo y simplemente están utilizándose como un user interface extra que no estamos utilizando realmente. Con control H la podemos quitar o prender.
Entonces, bueno, yo no utilizo los rulers. Con control R se usan los rulers. Yo no utilizo los rulers. Lo voy a quitar. ¿Qué sí utilizo? Utilizo líneas. ¿Ok? Las líneas las puedo simplemente colocar en un layer de esta manera. Y con el tool de mover, puedo simplemente con Alt duplicarlo y con Shift avanzar. ¿Ok? Con Alt duplico y con Shift eh, mantengo sobre la misma línea. O sea, si yo muevo hacia la derecha o izquierda, no se van a ir hacia a la derecha e izquierda, simplemente van a avanzar de manera constante. Necesito la altura final de mi personaje y el piso, como les había comentado. El piso no es acá, o sea, el personaje no está parado de puntitas. El piso es donde está colocando su talón. Es muy subjetivo, puede ser un poquito más arriba, puede ser un poquito más abajo. Pero simplemente necesito dónde va a colocar los talones. Puedo incluso ponerle más líneas aquí. Hay varias personas que ponen incluso dónde termina y el talón, ¿no? A mí me gusta no confundirme, solamente la línea del piso. Necesito ver hasta dónde llega su cráneo. Necesito ver hasta dónde llega su barbilla, es decir, la parte baja de su cráneo. Necesito saber, perdón, necesito saber en dónde empieza su cadera. Vean que aquí yo tengo la cadera alta y está haciendo esta línea hacia abajo que nos está simulando un volumen. Yo puedo simular este volumen aquí, ¿no? Necesito ver dónde queda la pelvis y las rodillas, que es más o menos por aquí. En este caso nos conviene dejar donde empieza lo del el short, donde empieza los dedos y donde empieza la muñeca, donde empieza el codito y donde empieza el hombrito. ¿Sale? Comenzamos nosotros ya a perdernos en estas cosas. ¿Estamos de acuerdo? Ya es como de, oh, fuck, ahora ¿en dónde es que tengo yo cada cosa? Bueno, me puedo ir pasos atrás y en particular, bueno, este sí nos va a servir. Cuando estamos colocando esto del brazo, podemos nosotros pintar con esto. Esto hace que pueda yo pintar en los píxeles que ya estaban pintados, ¿no? Este es un lock. Entonces puedo yo colocarle el color con Fill, que es Shift F5. Voy a rellenar pues con el color amarillo. ¿Ok? Otra manera es lo mismo que hice, es Edit, Fill. ¿Ok? O editar, rellenar. Ya estoy colocando entonces con el color amarillo. Vean cómo se colocó, se coloreó solamente los píxeles que están pintados dentro de este layer. Aquí ya le puedo quitar este lock. Vuelvo a duplicar con Alt y entonces voy a tener mi código de color de que lo que está en amarillo o en dorado en este caso es lo de mi brazo y lo que está en azul es lo del personaje. Lo mismo puedo hacer con cada una de estas partes. Si yo quiero, si mi personaje, por ejemplo, tiene tres rodillas, digo dos rodillas, la rodilla de atrás y la rodilla de adelante, y yo quiero tener como cuál es cuál, pues bueno, podemos ir colocando esto. Si tiene, por ejemplo, alguna marca, alguna cicatriz a cierta altura,
puedo colocarlo igual con el color. Ahora, me falta aquí donde va la boca y donde va el inicio de los ojos, el término de los ojos, inicio de la pupila y el término de la pupila. Que de pronto no se necesita a veces tanto. Bueno, listo. Teniendo ya esto, engrupo todo y lo pongo como líneas de referencia. Y les voy a bajar tantito la opacidad a 70, yo creo. Les pongo el candadito para que ya no lo pueda yo seleccionar de nueva cuenta. Sale, lo voy a mandar para abajo. Ahora sí, tengo la copia de mi front y tengo mi front. ¿Qué voy a necesitar? Bueno, para mi 3/4 de frente hay que considerar que el personaje está avanzando hacia, digamos, es una esfera, va a estar avanzando hacia este lado y el side sería hacia ese lado. No sé si se dio a entender, lo voy a poner mejor con esto. Esa es la línea de la nariz, ¿ok? Cuando estamos en front, vamos a tener al personaje de esta manera. Si estamos en 3/4, vamos a tener el personaje en esta vista, viendo hacia la derecha o hacia la izquierda. Por lo general se utiliza hacia la derecha, ¿ok? Para que no se anden equivocando. Porque es bien común que se vayan hacia la izquierda o se vayan a la derecha o de repente hagan otras cosas. Y del lado vamos a tener al personaje viendo hacia allá completamente. Esto es bajo la teoría de que si nosotros viéramos al piso, estamos viendo al personaje hacia el frente, hacia el lado, y esto se forma como un, eh, digamos, si estuviéramos viendo hacia el piso, como en perspectiva, este es 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, ¿ok? Entonces, ¿qué está pasando? Nosotros estamos viendo al 3/4 y vamos a estar viendo directamente al medio de esta vista. Y por eso se llama 3/4. ¿De acuerdo? Esa es la teoría básica de por qué se llama 3/4 de frente. Porque el 3/4 de espalda sería hacia allá. Ahora, eso es respecto a lo que tenemos que ir logrando. Lo voy a colocar de este lado. Y ahora sí, teniendo esa información en cuenta, lo que a algunas personas les resulta también cómodo hacer es frente y después el perfil y hacen un in-between. En nuestro caso puede no funcionar, puede ser más directo porque el personaje tampoco no está tan complejo. Y lo que tenemos que estar buscando en un personaje en 2D es tratar de buscar el appeal del personaje. Como ustedes ya habrán visto en algunas otras clases, dentro de los 12 principios de animación, nosotros estamos encontrando el principio de animación de appeal. El appeal es lo más importante de todos los personajes, ¿sale? Si se ve bien nuestro personaje, se va a ver bien siempre. Redundante, sí, pero es muy importante, ¿sale?
Aquí simplemente estoy rotando ligeramente hacia allá, por lo cual la vista se tendrá que estar reduciendo tantito. De nuevo, pensando en un 3D, pues el grid estaría más o menos así. Pensando en un 3D, nuestro grid estaría avanzando hacia adelante de este lado. Voy a avanzar entonces los ojos hacia adelante. Ahorita lo estoy haciendo manual, se puede hacer de otra manera. Y aquí estoy disminuyendo los ojos, ¿sale? Por perspectiva, tendríamos que estar viendo un poquito más de la nariz, o sea, si tuviera nariz, y un poquito menos de esta parte, ¿de acuerdo? ¿Qué sí se va para atrás? Nuestro cuernito. El cuernito tiene que verse muchísimo más avanzado en cuestión de rotación y sin perder la orientación. Y el cuernito de acá ya nos tiene que estar dando la información de cómo está conectándose con el cráneo, ¿sale? De esta manera. Ahora ahí les va algunas cosas que hay que considerar y que muchas veces a los diseñadores o a los animadores o los de turnaround que están haciendo, este, de repente no les dicen. Es muy importante saber lo que hay detrás del cuernito. Esto. ¿Por qué? Porque a veces necesitamos todo este tipo de información para poder hacer los rigs. Si nosotros hacemos los rigs, pues voy a necesitar cómo se ve esta parte. Entonces, ¿qué voy a hacer? Con el borrador le voy a bajar la opacidad a 50. Si se ve mucho, pues bueno, puedo bajarle la opacidad a 80. Y esto me va a permitir borrar y que se siga viendo un poquito esto, ¿sale? Esa es una forma. Otra forma es empezar bueno, cuando nosotros empezamos a limpiar nuestros trazos, ya sea con un entintado extra, ya sea refinando todos estos trazos, podemos empezar a eh, colorear con blanco y agregarle una opacidad aquí, incluso en otra capa, ¿sale? Eso ahorita lo hago. Bueno, estas son las anotaciones, notas, y esto es el 3/4. Ahora está avanzando el pelito, disminuye de este lado, avanza hacia atrás, avanza hacia el lado y avanza hacia un lado, ¿sale? Les comentaba yo que se puede hacer de otra manera. Se puede hacer de esta manera a la manera tradicional. Ay, la manera tradicional es esta, ¿no? De estar dibujando tal cual. Otra forma es simplemente yo en un nuevo layer hago la forma del ojo, hago la forma de la pupila y lo muevo hacia acá y solamente adapto. ¿Sale? Esto va a hacer que mi personaje justo tenga un poquito más de coherencia.
A mí me gusta más la manera tradicional. Ahora voy con la boquita. De esta parte se tiene que ver ya completamente pegado hacia el contorno y en esta parte pues se tiene que ver la información de dónde termina. ¿Ok? Eh, de nuevo, necesito información de dónde saqué esto, necesito información de esto, para que a la hora de estar haciendo los trazos todavía tenga esta información. Vean cómo permanecen estas líneas, porque son información importante para la hora de hacer los rigs y para la hora de estar haciendo alguna otra cosa. Ahora, esto puede ser 3/4 cabeza y acá voy a hacer 3/4 body. De nuevo, tengo que empezar a dibujar la cadera y no tengo que tener, más bien tengo que tener muy en cuenta cómo está o dónde empieza la mitad del rostro para poder empezar a hacer la mitad del cuerpo. Como está orientado hacia 3/4, pues bueno, lo voy a dejar de esta manera. Y vean que anatómicamente voy a hacer algo que no está correcto, pero a mí me va a funcionar. Voy a mantener en la misma altura este lado de la cadera. ¿Ok? Esa es una trampa visual. Y eso solamente me va a ayudar para que nuestro personaje tenga un mejor apil a la hora de estar girando. De manera correcta tendría que estarlo girando esto hacia acá y tendría que estar bajando otra vez. ¿Ok? Pero lo voy a dejar y lo voy a mantener conscientemente que es así. Y esto lo voy a bajar un poco. No lo estoy llevando otra vez hasta acá, de nuevo por mero apil del personaje. ¿Ok? Entonces va a bajar ligeramente. Eh, el short está girando hacia atrás, entonces tendríamos que estar viendo un poquito más hacia acá el short y más hacia adelante este short, ¿sale? Entonces, de nuevo es información que necesitamos, esa transparencia. Y voy a bajar tantito el short para que se vea que está más adelante. Y este lo voy a subir ligeramente. ¿Vale? De nuevo, buscando la pil. Puedo incluso yo ocultar esta parte y empezar a ver de qué manera puedo yo empezar a solucionar algunas cosas. Por ejemplo, aquí le puedo añadir una mini sombrita para que me pueda dar la profundidad. Le puedo añadir esta parte para que se vea un poquito más de la piel. ¿De acuerdo? Lo vuelvo a prender. Me voy con su estructura básica, que es un cuerpo de gomita, que está conectado de esta manera. Y ahora viene algo importante. Cuando nosotros hacemos pies, vean que este está dirigido hacia acá y este está dirigido hacia acá, ¿no? Es decir, no están dirigidos hacia el frente, no se ven como de esta manera. Y nunca se tienen que ver de esa manera. Siempre tienen que ir como en forma de antenas de conejo. Este tiene que verse o igual o ligeramente más hacia el frente, dependiendo de lo que nos acomode. Y el de atrás
tiene que empezar a verse ya más de perfil. Podemos ir rescatando que no se vea tan de perfil, sino que se vea un poquito más de tres cuartos. Esto es lo único que hace que tres cuartos, ¿no? La vista hacia acá, siga manteniendo estas como patas hacia los lados, como si fueran antenas de conejo. Empiezo a conectar aquí, pongo su manita pongo sus tirantitos y muevo el nudo. Igual el nudo hay que recordar que solamente está tocando una parte, ¿ok? Entonces tenemos que respetar que solamente toque una parte de un lado y del otro, por perspectiva, pues estamos viendo que interrumpe un poquito más, ¿ok? Pero son estos detalles los que siempre tenemos que estar calculando cuando nosotros hagamos proporciones. De nuevo, esto, bueno, esta parte de la capa va a estar yéndose más hacia adelante y aquí nos va a estar arrojando un poquito más de información. Podemos dejarlo incluso de manera igual, ¿no? Igual, esto es el truco visual. No tiene que quedar perfectamente anatómicamente 3D. Y esto es precisamente porque cuando nosotros hacemos un modelo en 3D y lo pasamos a 2D, de repente algunas cosas no funcionan. Es por el apil. Solamente tenemos que estar persiguiendo el apil y no que quede estrictamente anatómico, estrictamente y anatómicamente correcto. Ahora, aquí, ¿qué voy a hacer? Empezar a borrarle toda la información. Les voy a quitar esto. Le voy a quitar toda la información que necesito pasar para atrás. Todo lo que esté debajo de la capita, todo lo que esté debajo del nudo, todo lo que esté debajo del brazo y de su manita. ¿Ok? Para que visualmente yo no me empiece a perder. Todavía está ahí. Donde me voy a empezar a perder es en el brazo. Porque ahora yo tengo que mandar el brazo para atrás. ¿Sale? Entonces voy a poner tres cuartos de front, brazo. Este bracito lo hice en un nuevo layer porque necesito empezar a calcular. Aquí ya nada más estoy tomando como referencia dónde está y cuál es la forma. Pero necesito ya empezar a generar la información de cómo realmente se ve este bracito. Eso me va a ayudar muchísimo para poder hacer nuestro rig. Ahora, voy a apagar esto y apagar esto y apagar esto. ¿Sale? Entonces me voy a concentrar solamente en el brazo. El brazo tiene que verse bien por sí solo. Esto para que cuando lo empecemos a animar tengamos un brazo que nos esté funcionando. ¿De acuerdo? ¿Cómo se ve la palma de mi mano? Si tuviera dedos, si tuviera huellas, si tuviera algún de estas huellitas, si tuviera algo, ¿cómo se ve esa palma en esa vista? De manera como si fuera rayos X. ¿Ok?
Y ya después empiezo a ocultar las cosas que necesito que no se vean, ¿sale? Para que no me pierda todo lo que esté detrás del cuerpo y de la capita. Ahí, ¿ok? ¿Por qué? Porque ahorita necesitamos esta información. Necesitamos saber de dónde vienen varias cosas, de hacia dónde van, etcétera. Vean cómo se está perdiendo un poco de volumen a los lados. De nuevo, sin... esta es la forma en la que tendría que estarse viendo. Pero yo necesito que mi personaje se vea un poquito más ovalado, más cabeza de balón. Entonces yo a conciencia puedo empezar a afinar algunas de sus proporciones para que comience a verse un poquito más como este personaje. Y que de nuevo, esto es algo que a conciencia tenemos que estar generando. Por eso no nos funciona la conversión de 3D RAW, porque algunos se hacen como su RAW en ZBrush o en algún otro programa, incluso en SketchUp, y después lo pasan a 2D. De repente para cyborgs y cosas así, sí nos funciona, porque incluso a los... Es bien sabido que a los artistas no les gusta dibujar mechas, porque es algo muy complejo y que terminan prefiriendo eh, hacerlo primero en 3D y después en 2D. ¿Sale? Entonces aquí ya tenemos ya nuestro personaje. Vean que también necesito que se vea ligeramente más chico. Ay, perdón. El cuernito. Listo. Entonces, ahora, ¿cuáles son las siguientes vistas? Lo voy a guardar como personaje. ¿Cuáles son las siguientes vistas? Sería on-screen y side. Voy a 3/4 de front. Este que ya había copiado del 3/4 de front y voy a generar un nuevo, una duplicada. Le voy a poner 20 de opacidad, 20 de opacidad del front. Tomo esos dos y los voy a mover. ¿Sí? Voy a hacer un poquito más amplio esta parte. Estas son mis dos referencias. ¿Por qué los hice de esos colores? Porque necesito sacar sus in-betweens. Vean cómo solito me va a dar hacia dónde tengo que ir dibujando. Entonces, bueno, para que de repente tenga yo un poquito más de visibilidad, voy a mergear este front, voy a mergear estos tres, mergear, combinar, le voy a poner este lock de píxeles y al de atrás le voy a poner en azul. Ay, perdón. El de atrás sería el front. Lock de píxeles. Le pongo Shift F5 o rellenar y en azul. Me voy al de adelante, que es 3/4 de frente. Lo voy a poner de verde. Shift F5, que es rellenar, con verde. Y así va a ser un poquito más fácil el estar viendo eso. ¿Sale? ¿Qué hice? Combiné todas las capas que tenía duplicadas y simplemente le doy un lock de píxeles y con ese lock puedo rellenarlo del color que yo quiera, todo lo que esté pintado ahí.
y respeta la opacidad, las opacidades que yo vaya generando. Por eso es que es mejor tenerlo con opacidades que con otra cosa. Bueno, ahora, este va a ser mi vista OS frontal. Que bueno, es OS, no hay OS de atrás, ¿no? Este es más rápido porque simplemente tengo que estar haciendo un inbetweenado de todas estas cositas. Así que aquí le pido a Yair Editor que empiece a hacer un speed run en edición. On screen, ¿sale? Voy a ocultar mis guías y vean cómo ya tengo, con solo inbetweenear, ya tengo mi OS, vista OS, ¿sale? Esto me va a servir mucho para si nosotros hacemos un master controller de mi personaje, pues tenga un poquito más de facilidad para poder ir maniobrando eso. Si ustedes no saben qué es un master controller, googleenlo. Bueno, ahora necesito ir a el scythe, ¿sale? Este nada más necesito el 3/4 de frente. Bueno, una referencia, ¿no? Entonces voy a hacer una copia y simplemente le voy a bajar la opacidad para poder dibujar encima. Tengo que irme a la forma básica de mi cráneo, del cráneo de mi personaje. Como es una cabeza de balón, del lado se vería un poquito más esférico. Pero hacia la boca sí tendría que estar teniendo una especie de protuberancia. ¿Sale? Considero su forma de gomita. Le voy a dar un poquito más de forma plana a la espalda para que pues tenga unas pompitas, no tan pronunciadas, pero pues, sí tenga unas pompitas y pueda yo hacer una forma dinámica de su cuerpo. Puede no tenerlo, claro, pero me va a servir incluso para poses a futuro. Un poquito de columna vertebral, pues, ¿sale? Este, ahora, ¿en dónde dejo el alto de mi short? Porque hacia adelante lo tengo de esta manera y hacia los lados tengo de esta altura. Tengo yo que entonces calcular si a los lados lo tengo hacia esta altura, que lo había dejado en 3/4, pues voy a mantener esa altura. Y de aquí me voy a ir a acá, solamente para simular. Ay, perdón. Solamente para simular, voy a bajar tantito. Cómo está el shortcito. Está conectado, pierna, bueno, el shortcito. Le voy a ocultar esta información.
con opacidad. Y sí o sí necesito tener el pantalón de atrás, ¿de acuerdo? De nuevo, porque vamos a necesitar esa información cuando nosotros estemos haciendo los rigs. Muchas veces dejamos estos personajes completamente, porque me ha tocado no, completamente de lado, y si lo tenemos completamente de lado, pues no se ve el otro pie o la otra pierna. Pero, a mi parecer y por experiencia, siempre es mejor tener un poco de información del pie de atrás. ¿Por qué? Porque si no, se convierte en un perfil muy raro. De verdad, comienza a verse muy feo. Entonces siempre es mejor como tener un poquito de información del pie de atrás. Y también eso le va a dar información justo de si aquí está el talón. El pie de atrás va a tener su talón un poquito atrás. Pero no va a desaparecer. Si nos fuéramos a un 3D súper, súper, súper forzoso, pues el pie de adelante va a interrumpir al pie de atrás. Ponemos un pie de perfil y el otro ligeramente viendo hacia adelante. Nos vamos con, ahorita que lo moví, se vio algo aquí, sí. Nos vamos con el brazo. Igual, el brazo lo tenemos de este lado, relajadito. Aquí sí estamos viendo la parte de adelante de su manita, un poquito flexionado. Y le ponemos el nudito. Bueno, antes de ponerle el nudito, perdón, nos falta su tirantito, nos falta la capita. Para la capita puedo ponerle simplemente aquí como una forma sugerida. Esto ya es diseño de cada quien. Y esto precisamente va a conectar con el nudito. La lengüita del nudito. Le robo esta información. Y ahora sí, la capita terminaba, para eso era importante tener la altura de la capita, terminaba aquí. Los ojos. Si nos fuéramos súper estrictos en tener los ojos, simplemente haríamos esto, ¿no? Una ensanchadura. Pero vamos a ser un poquito más diestros. Es decir, considerando, pues, cómo está la rejilla de nuestro grid, por así decirlo, voy a tratar de dibujar con la misma altura a mí los ojos de mi personaje. También considerando cuál es la distancia de aquí a acá, ¿no? Que sería de aquí a acá con una perspectiva. Por eso no nos podemos ver tan técnicos. Si ustedes tienen narices, por ejemplo, si tuviera nariz así, aquí es donde definimos la altura de la nariz, ¿de acuerdo? Cuando nosotros hacemos narices hay que considerar que los cráneos tienen la parte frontal, tenemos el tabique que va ligeramente hacia abajo y la nariz que se levanta con un cartílago,
¿De acuerdo? Eso si mi personaje tuviera nariz. Los perfiles siempre tienen que estar bien medidos para que no tengan este tipo de perfiles feos, ¿no? Que se vean como rarillos. Y esto se alza hasta acá. Y ahora simplemente falta el cuernito. El cuernito, de nuevo, si estamos en un lateral completamente falso, pues tendríamos que ver, perdón, completamente realista, tendríamos que ver nada más esta forma. Y pues no. Vamos a hacer ligeramente hacia atrás el cuerno. Y esto es para que nosotros podamos ver un poquito más de la forma del cuerno y se vea un poquito con más apil. Lo mismo vamos a hacer con el cabello. El cabello está simulando hacer esto, ¿no? Y ahora, importante, si nosotros tenemos el cabellito, a la hora de hacerlo, de verlo hacia atrás, pues el personaje no se va a quedar pelón, ¿no? No es como un tupé que tenga hacia adelante. Entonces aquí yo puedo empezar justo a jugar con el manejo de las proporciones a mi consideración. Entonces voy a empezar a lanzar hacia atrás un poquito del cabello y nada más para que tenga, ay, perdóname, nada más para que tenga dos pelitos hacia el frente y los otros que sean como hacia atrás, ¿sale? Sin jugar con las proporciones. Las proporciones no son las que se están cambiando, son solamente la posición o el posicionamiento y el cómo se están viendo los personajes. Para que no cambie el volumen de cómo se está viendo esto. Y de nuevo, si yo pusiera completamente estricto, pues bueno, no se verían las otras dos partes porque están de este lado. Pero yo tengo que dar un poco de información de qué está del otro lado. Entonces nada más con simular unas curvitas o incluso le puedo levantar un pelito y el otro pelito y así ya da un poquito de información de cómo está de aquel lado. Y le borro esto, ¿sale? Esto es solamente para buscar el appeal del personaje y vean cómo se ve de manera un poquito más bonito. Aquí le voy a poner el volumen de la capita. Y listo, tengo ya mi side view. Ahora, necesito 3/4 de espalda y espalda. Voy a hacer un poquito más grande mi canvas. Y mis líneas de referencia, simplemente las expando hacia la izquierda. Como son de un solo píxel, pues no hay problema y no se van a estar pixeleando. Entonces simplemente con esa forma me va a servir. Le pongo otra vez el candadito y ahora sí ya puedo acomodar los títulos como van. Front. Bueno, los voy a poner abajo. Front. On screen. 3/4 front. Side. 3/4 back. Y back. La manera más sencilla de poder hacer back y 3/4 back es simplemente eh, copiando el frente para el back. Y el 3/4 para el 3/4 back. Ahorita vamos a ver cómo. Vale, voy a bajar mucho la opacidad.
Tres cuartos back. Ay, perdón, el back. Quedó acá. Y listo. Noten cómo la silueta de tres cuartos back y back en realidad nos van a servir para poder hacer lo que nos falta. Vayamos en orden. Tres cuartos back nos va a servir para poder hacer la cabeza, pero ahora hacia atrás. Entonces en la parte de atrás pues no vamos a estar viendo su rostro, solamente vamos a verle la pelona. Pero como nosotros dijimos, pues bueno, no se va a quedar solamente pelón. Podemos nosotros empezar a jugar con esta silueta para el cabello que pueda ser un poquito distinto, ¿sale? En 3D definitivamente pues esto no nos va a servir porque no es lo correcto, pero esto no es 3D, esto es 2D y entonces nos tiene que funcionar para que se vea appealing de este lado. Pero sí nos va a funcionar poder tener para el cuernito, nos va a funcionar para tener la silueta del otro cuernito que va atrás. Nos va a funcionar para poder hacer hasta dónde llega la capita y que conecta con esta parte de la capita. Así está más o menos la mitad. ¿Sale? Va a funcionarnos para poder hacer sus nalguitas de este lado y el shortcito, el torcito. Y ahora, ahí viene lo raro. Pese a que la silueta está de esta manera, pese a que la silueta está de esta manera, este pie que está de este lado tendría que estar de esta forma, ¿ok? Entonces este tendría que estar más abajo y este tendría que estar más arriba, porque este es el pie que está yéndose hacia el frente. Es decir, el piecito tendría que ir hacia atrás y el pie de atrás tendría que ir un poquito más arriba porque está yendo hacia atrás, ¿de acuerdo? Entonces el shortcito de acá, de frente, de la pierna que está enfrente, tendría que estar viéndose más hacia abajo y el shortcito de atrás tendría que verse un poquito más hacia arriba. Entonces, si nos funciona la silueta, si es como un shortcut para hacerlo más rápido, pero sí tenemos que echarle un poquito de coco, ¿no? No nada más es como de, ay, bueno, calco y listo. Entonces, nuestros pies de enfrente siempre se tienen que ver un poquito más abajo y los pies de hacia atrás tienen que verse un poquito más hacia arriba. Ahora nada más falta el bracito y lo mismo acá. Así no va su dedo. En realidad su dedo va hacia adelante. Ay, y no lo estaríamos viendo. Y oculto esta parte y oculto esta parte. Y del otro brazo lo mismo. Y ahora sí. Ah, y otra cosa. Aquí también necesitamos el brazo de manera correcta. Entonces lo voy a poner en otro layer.
Voy a colocar el brazo con el dedo hacia adelante y borro lo que no se tiene que estar viendo, ¿sale? Para que sí se quede ahí la información. Listo, ahora apago esto y reviso si está de manera correcta, pues la información de esta vista, ¿no? Le voy a disminuir tantito aquí y ya. Y ahora sí, vamos con la parte de atrás, que es la más sencilla, casi siempre. Estos 3/4 de back. Y la forma trasera, pues bueno, vamos a tener su... perdón. Aquí también nos va a estar funcionando tener una simetría vertical. La simetría vertical en Photoshop, perdonen, la simetría vertical en Photoshop siempre se crea en medio del documento, entonces por eso lo mando hasta allá. Transform. Listo. Y aquí hay que decidir más o menos qué vamos a hacer. Podemos simplemente respetar este pelito y agregarle un poquito más hacia acá. Sí, yo creo que funciona. Podríamos incluso agregarle pelito atrás, pero se vería un poquito raro. Ahorita vemos cómo se evalúa esto. ¿Sale? Cabeza. Esto podemos señalar nosotros cómo se ve hacia atrás, pero también podemos aplicar la Mickey Mouse y simplemente por silueta que también se vea como si estuviera hacia adelante. Y así ya nos evitamos dibujar dónde está unido, solamente por decisión de diseño. Dibujo primero su cuerpo antes de su capa para tener solamente la información, sus nalguitas. Aquí ninguno va adelante o atrás, entonces es tal cual el mismo short. Aquí llega en el talón y esto se va hacia arriba. ¿Ok? Tiene también los tirantitos hacia acá. Y bueno, aquí no tiene el moñito ni nada porque pues no está hacia adelante. Tiene los bracitos y el pulgar va hacia adelante, entonces no se vería el pulgar. ¿Sale? Empiezo a borrar lo que se ve detrás del bracito. Y ahora sí, le dibujo la capita que ya había dibujado anteriormente por allá en el front view. ¿Sale? Entonces aquí lo pongo. Tas, 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 tas. Y empiezo a borrar todo lo que no se va a ver con una cierta transparencia para guardar un poquito de la información. Apago, ahí, apago este y nada más reviso. Esto se tiene que ver así. Lo del cabello creo que está funcionando, pero sí se ve un poquito raro. Entonces, pues sí, a decisión propia le voy a dejar nada más uno, que sería esto. ¿Sale? Y pues así es como se tiene que hacer un turnaround. Una vez que ya tenemos todas estas líneas base, ya hay que comenzar a limpiar, ya sea con de todo esto que hicimos,
Todo esto lo ponemos en un folder y esto va a ser nuestro ROF. ¿Ok? Y encima de esto, con una nueva capa, ya podemos empezar a hacer nuestro entintado. Los entintados pueden hacerlos con Pen Tool, es decir, que sea eh, vectorial, ¿no? Por ejemplo, hasta acá. Le dan clic derecho, Stroke Path, les va a decir cómo quieren su path, como brush, como pencil, como todas estas cosas. Lo tengo como brush y eso ya nos da una línea un poquito más este, vectorial, ¿no? Esto sí lo queremos hacer en Photoshop. Lo que también podemos hacer es irnos directamente a Toon Boom y empezar a hacer todo esto, pero ya entintarlo directamente en Toon Boom. Así nos ahorramos dos pasos. Ahora sí que es decisión de cada quien. Si nosotros queremos esto para tener pues nuestro portafolio de turnarounds y todo esto, pues bueno. También cuando se trabaja en una película, algunas personas pasan esto a Flash o a Animate o a Toon Boom para poderlo entintar y mandarlo así de manera entintada y ya más bonito. ¿Qué hacemos los supervisores, los directores de animación? Tomamos este turnaround y cada una de las piezas, pues revisamos si efectivamente está todo alineado de manera correcta, si todo está yéndose en proporciones correctas y si no, empezamos a anotarle sus indicaciones, por ejemplo, aquí quiero que no tenga esta partecita o de pronto este cabellito podría verse un poquito mejor de esta manera, ¿de acuerdo? Entonces, y los animadores pues tienen que hacer estas notas eh, ya en el turnaround que les estamos mandando. Tiene que estar todo perfectamente bajado y tiene que estar todo perfectamente bien hecho en papel antes de pasarlo a Rig. Porque si nosotros pasamos algo que no está bien hecho en Rig, vamos a tener problemas. En una siguiente clase les voy a enseñar a partir de este personaje, que ya me gustó, está bien sencillo, cómo hacemos los tilts de los personajes. Espero que con esto haya quedado. Se los grabo porque a final de cuentas es una hora y media de información que ustedes pueden irle pausando y poniendo más adelante y regresando cada vez que ustedes repitan, ¿sale? Entonces, espero que sus turnarounds me los entreguen de manera correcta y no me entreguen cosas raras. Nos vemos en clase.